Otras vidas, otras identidades. La reencarnación como terapia. Capítulo 2. Terapia de vidas pasadas, ¿cómo funciona? ¿Qué otra cosa ves en el tenebroso fondo y abismo del tiempo? Por Shakespeare, en La Tempestad. El inconsciente es la historia no escrita de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Por C. G. Jung, en Psicología y Religión, Occidente y Oriente. Historia de Peter, trabajador emigrante en el siglo XIX. Es un lunes como otro cualquiera, al atardecer. Un pequeño grupo de personas se sientan en círculo sobre la gruesa alfombra de nuestra sala de estar en la vieja casa de piedra donde mi mujer Jennifer y yo vivimos, en pleno estado de Nueva York. Se trata de un grupo formado recientemente para practicar la terapia de vidas pasadas. Un joven esbelto de poco más de 20 años, a quien llamaré Peter, uno está sentado junto a los demás en la alfombra, con los ojos cerrados. Tiene el cuerpo ligeramente crispado y tuerce la cabeza, haciendo muecas, a la vez que aprieta los puños y la mandíbula. El grupo acaba de hacer un breve ejercicio para hallar la imagen de un personaje de otra vida con el que cada miembro se siente identificado. En este ejercicio de imaginación, dirigido, que se realiza con los ojos cerrados, cada cual se ha visto fugazmente a sí mismo como una persona de otro tiempo y en otro cuerpo. Tras comunicarse entre sí sus respectivas imágenes, que van desde una mujer italiana rezando en una iglesia hasta un esclavo romano, el grupo decide oír algo más de la imagen de ese joven. Soy un chico de 13 o 14 años, dice, con la mandíbula todavía tensa, y ese campesino me está azotando. ¿Qué más sucede?, pregunto yo. Están esos dos peones que me sujetan por los brazos mientras él me azota. Odio al hijo de puta. ¿Gritas? No, dice, haciendo rechinar la mandíbula. Su cara aparece ahora crispada, en un rictus que todos los presentes interpretan como de dolor y rabia. ¿Qué dirías si pudieras desahogarte? Insisto. Quiero matar a ese hijo de puta. No tengo derecho a decirle que no, pero él me pega cuando le da la gana. Te odio. Te odio. Lo único que quiero es salir pitando de aquí, pero no puedo, él me mataría. Peter respira ya con dificultad y escupe su veneno contra ese campesino que al parecer lo maltrata. Por algún tiempo le incito a repetir las frases más venenosas, a decir lo que expresan ya sus puños apretados, a desahogarse del todo. Estoy harto de ti, canalla. Voy a matarte. Acabaré contigo de un buen puñetazo. Antes me dabas miedo, pero ya soy mayor. Podría matarte. Mientras grita y se retuerce, su respiración se hace más profunda y los nudillos se le ponen blancos. Toda su historia empieza a desfilar con un mínimo de estímulo por mi parte, pues ahora está ya viviéndola a fondo. No soy más que un mozo de labranza en esta alquería, muy joven, pero grande. Estoy como atado a este hombre por un contrato. Es en Missouri. No me acuerdo de mis padres. Creo que murieron cuando yo era pequeño. Siempre me ha dolido que me maltrate como lo hace, aunque nunca digo nada. Pero hoy ya se ha pasado. Me ha mandado a dar de comer a los pollos y le he dicho que no. Entonces me ha pegado en la cara y yo le he respondido con un puñetazo. Esto no lo tolera y ha hecho venir a otros dos mozos mayores que yo para que me sujeten. Me están sujetando por los brazos contra una valla, mientras él va a buscar la fusta de los caballos. Me está azotando, hace una mueca de dolor y se retuerce, pero no grito. Esta vez, mientras destila su odio, hay menos tensión en su cuerpo y aprieta también menos las mandíbulas y los puños. Expresa ya en palabras el odio que experimenta, con lo que el sentimiento disminuye. Ahora Peter se vuelve más tranquilo, más reflexivo. No sé qué he hecho. Tengo que haber hecho algo. No es justo. No tengo derecho a decir que no. Ahora que habla menos acaloradamente, me doy cuenta de que lo está haciendo con un acento muy particular, distinto del de Peter tal como yo lo conozco. Y mientras prosigue con su historia asoma en su voz un tono como de amarga burla, acompañado de una curiosa especie de tic que consiste en mirar repetidamente hacia un lado. El resto de su relato es tan trágico como enternecedor. Sin haber nunca aprendido a leer y lleno de amargura por el humillante castigo de que nos habla, acaba yéndose de la alquería a los 17 años, al morir el dueño. Ya sin ataduras legales, se pone en camino para convertirse en un trabajador emigrante y un desecho social. Por algún tiempo trabaja en una mina,
Pero es tan reservado y sus modales son tan peculiares que pone nerviosa a la gente. Piensan que estoy chiflado, dice. Durante años enteros, de hecho, la mayor parte de su vida, vaga de acá para allá, hasta que al fin le llega la muerte, a la edad de 84 años, en un lecho de hospital público perdido en algún rincón del Midwest. Hay grandes lagunas en su historia, de modo que le pregunto, ¿existen otros sucesos importantes que necesites recordar? Guiado un poco por mí con los ojos todavía cerrados, nos habla de un campo recubierto de flores, dientes de león, con una casa en medio. Sí, voy a esa casa. Hay allí una mujer vieja. Los hombres del pueblo la odian. Me dan dinero para que le pegue y amenace con matarla. Estoy en la casa. Ella me invita a entrar y me ofrece un trozo de tarta. Es realmente amable conmigo, la primera persona en mi vida que me ha tratado bien. No sé si lo podré hacer, estoy muy agitado. Esos hombres sabían que soy lo bastante loco para hacerlo, así que puede que lo haga. Entro en la cocina. Es una casa grande. La criada está ahí. Dice que le parezco estrafalario y eso me saca de quicio. Le suelto enfadado que voy a matar a la vieja. Se ríe de mí, y entonces sí que me pongo furioso. Empiezo a darle de puñetazos. La bandeja del té sale volando y yo sigo pegando a la mujer con todas mis fuerzas. La he matado, ¿qué hago ahora? No quiero irme de aquí, pero no tengo más remedio. Saco su cuerpo a rastras y lo echo en un pozo que hay detrás de la casa, luego salgo huyendo. No me cogerán, nunca contaré a nadie lo que ha pasado. Los ojos de Peter se llenan de lágrimas. La pobre vieja, la única persona que jamás fue amable conmigo, el primer sitio donde me trataron bien. No tenía a nadie, a nadie. Toda la soledad acumulada durante años por este desdichado, su terrible y reprimida humillación en la alquería, su remordimiento por el crimen y su ansia por algunas migajas de calor humano se agolpan ahora en su interior, y llora por su vida vacía. Los presentes están muy conmovidos. Pongo una mano en el hombro de Peter y le hablo aún como al joven vagabundo del Midwest. Ya pasó todo eso, puedes olvidarlo, le digo. Peter vuelve a encontrarse en el lecho del hospital. Ya me estoy yendo. Estoy fuera de ese cuerpo, mirándolo ahí, sobre la cama. ¡Qué solo me sentía! ¡Y qué furioso! Por eso no podía soportar a nadie. Estaba furioso contra el mundo entero. La criada pagó por mi rabia concentrada durante todos aquellos años. Extiendo el brazo. Hay un ángel. Ha venido a buscarme. Peter sonríe, y le concedo unos momentos de silencio para que comulgue interiormente con lo que el ángel le trae en esta visión de después de la muerte. Luego le pregunto, ¿qué relación guarda esa historia con tu vida actual, Peter? Siempre tuve un problema con mis arrebatos de ira, dice, y me fascinan la violencia y la guerra. Parte de mí se asusta de hasta dónde puedo llegar si me enfurezco de veras. Y cualquier forma de autoridad me saca de mis casillas. ¿Podría haber hoy todavía en ti algo de aquel hombre?, pregunto. Sí, claro, así se explican muchas cosas. También en esta vida tiendo a ser un solitario. Hablamos un poco de la necesidad de sentir alguna compasión por la triste y desgraciada vida de aquel personaje, pero sobre todo del deber de caer en la cuenta de que esa infausta personalidad dentro de Peter no tiene ya por qué mover los hilos, como si dijéramos, de su vida presente. Peter conviene en que de algún modo ha estado rebelándose inconscientemente contra toda autoridad para desquitarse a fondo de una humillación y resentimiento que de hecho pertenecen a la vida de aquel trabajador y no a la actual. Por fin Peter abre los ojos y mira a su alrededor. Se encuentra con un círculo de caras como aturdidas y a la vez preocupadas. Sonríe. Estoy bien, dice, intentando tranquilizar a sus compañeros de grupo. Me siento muy distinto. Toda la evocación ha durado unos 45 minutos, pero a la mayoría de nosotros se nos ha hecho bastante más larga. Una típica sesión terapéutica de retroceso a vidas pasadas. Aunque la evocación de Peter tuvo lugar en una sesión de grupo, coincide a grandes rasgos con la manera en que yo actualmente practico la terapia individual. De ordinario comienzo por una pequeña entrevista para averiguar los eventuales problemas de mi cliente, crónicos o recurrents. En la primera sesión le invito a contarme por menudo su historia personal, desde su nacimiento e infancia hasta el momento actual, anotando toda clase de enfermedades, dolencias,
trastornos emocionales, etc. Luego le hago practicar un sencillo ejercicio de relajación con los ojos cerrados y empiezo a centrarme en algún punto que me parezca importante. A veces animo al cliente a que se fije en una imagen, recuerdo reciente o persona determinada y me diga lo que le venga espontáneamente al pensamiento como si se encontrara en la situación evocada. Yo puedo ayudarle, al estilo del gestaltismo, con alguna que otra frase destinada a resumir o intensificar el sentimiento, por ejemplo, ya basta con eso. Déjeme en paz. Otras veces nos concentramos en algún achaque corporal, como un dolor de espalda o de estómago, dejando que vayan surgiendo imágenes a partir de ahí. Cuando imágenes, palabras o sentimientos particulares comienzan a hacerse más intensos, sugiero a mi cliente que las siga hasta ver si se concretan en alguna historia de esta u otra vida, añadiendo, no importa que crea usted o no en la reencarnación, siga simplemente la historia como si fuese real, mientras dura la sesión. Muy pronto el cliente suele encontrarse en un cuerpo y personalidad distintos, como Peter, evocando y relatando con todo dramatismo la historia de ese otro, yo. A continuación, siguiendo los principios del psicodrama, le animo a que reviva a fondo los principales acontecimientos y episodios cruciales de esa otra vida, dando por supuesto que en esos puntos claves del conflicto se producirá una mayor catarsis y liberación personal. Surja lo que surja, por confuso, incoherente o sangriento que resulte, incito al cliente a que lo desarrolle por completo. Si el punto culminante de una historia determinada es, de hecho, una muerte violenta, me aseguro de que el sujeto la revive de lleno en un nivel físicamente consciente, basándome en el mismo principio que se aplica con éxito a las personas traumatizadas por bombardeos o acciones de guerra, a saber, que solo un trauma que se recuerda puede hacerse desaparecer. En la mayoría de las sesiones trato de completar la evocación de una historia pasada haciendo que el cliente vuelva a experimentar la muerte de aquella personalidad particular. Esto le comunica un sentido de acabamiento y, lo que es más importante, de desapego. Ese tránsito supremo le brinda la oportunidad de deshacerse conscientemente de los pensamientos, sentimientos o temores obsesivos y repetitivos de aquel otro, yo. En el periodo que sigue a la muerte en cuestión se da en general una oportunidad muy valiosa para comparar los temas de la vida pasada con los problemas aún no resueltos en la existencia actual. Como en el caso de Peter, al cliente se le invita a ver en su historia, ya acabada, una imagen global que no tiene por qué repetirse. Naturalmente, surgirán aspectos dolorosos y hasta vergonzosos de ese yo, con el que hay que encararse. Es lo que Jung llamaría trabajo de sombras, consistente en afrontar características desagradables y aún a menudo negativas en vez de seguirlas reprimiendo. Como yo siempre insisto en que la historia de una vida pasada se experimente por entero en el propio cuerpo y, no a la manera de un observador externo, no es raro que se produzcan convulsiones y contorsiones corporales, las cuales forman parte del proceso somático de liberación espontánea. Sudores, sofocos, escalofríos, calambres, parálisis temporales, dolores agudos, sensaciones eróticas, entumecimientos, temblores, hormigueos, todas estas cosas pueden darse. A los clientes les explico que así liberan la energía bloqueada en relación con un antiguo trauma. Este último, en un plano físico, puede venir del nacimiento, de una vida pasada, de una operación en la presente vida o, con frecuencia, de todo ello a la vez. Sea lo que fuere, al cuerpo se le pide que exprese el choque o el trauma y se libere así de él. Aunque a un observador que asiste por vez primera a una de estas sesiones pudiera asustarle lo que ve o incluso parecerle una chifladura, se ha comprobado reiterada y sistemáticamente que esa liberación, en un nivel tanto somático como emocional, es de primerísima importancia en el proceso global de curación. En general trabajo con un solo cliente durante 2 horas. Esto da tiempo amplio para las 3 etapas del proceso: 1. Entrevista, 2. Trabajo intensivo, 3. Reflexión y reingreso, o lo que algunos terapeutas llaman procesamiento. De las descripciones precedentes y otras que seguirán de este tipo de sesiones se deduce lo extraordinariamente concentrada e intensa que es esta forma de terapia. No conozco ninguna otra técnica, fuera de la psicodélica, que en tan corto tiempo obre en tantos niveles. En general solo se requieren de 5 a 10 sesiones intensivas, de 2 horas, para ejercer una acción terapéutica sobre los principales problemas. Hay aquí, por supuesto, una diferencia radical respecto a los métodos psicoanalíticos de tratamiento, más largos, cuya lentitud se debe a que prescinden del factor experimental, moviéndose únicamente en un plano intelectual e interpretativo,
¿Vidas pasadas, memoria o fantasía? A quien quiera que asista a una sesión como la de Peter o incluso se limite a leer un informe acerca de la misma se le ocurrirá tal vez esta pregunta. ¿Se inventó Peter todo eso o estaba realmente recordándolo? La pregunta es razonable y se hace a menudo, pero, como toda otra pregunta sencilla sobre un fenómeno sumamente complejo, no puede contestarse con un mero sí o no. Considere el lector cómo recordaría o contaría la aventura infantil que le haya dejado mayor huella. Unas vacaciones especiales o quizá una tragedia familiar. ¿Está simplemente rememorándolo o se infiltran en su relato ciertos adornos o exageraciones? ¿Lo dramatiza? ¿No mezcla los sucesos unos con otros o los traspone ligeramente a medida que progresa la narración? ¿Y qué hay de la respuesta emocional del narrador? Si reflexionamos, aunque no sea más que en estos puntos, nos parecerá inmediatamente claro que recordar no es cosa nada fácil, sobre todo cuando se examina de cerca la práctica de la narración. En realidad, este espinoso tema ha suscitado ya toda clase de críticas en el terreno literario y filosófico. La mayoría de nosotros, si somos honrados para con nosotros mismos, admitiremos que casi siempre entra algo de fantasía en cualquier historia que contemos sobre acontecimientos que hemos experimentado o presenciado. A veces nos damos cuenta de esto cuando algún otro testigo de los mismos sucesos da de ellos una versión distinta. No obstante, aun admitiendo esos amaños subjetivos, seguimos pensando que lo que hemos contado es globalmente un recuerdo y no pura invención. Por ejemplo, a un amigo a quien se le escapa un detalle falso cuando nos está refiriendo a algo no le decimos, bueno, si tu tía no estuvo realmente en Chicago para la boda, te lo has debido de inventar todo. Así pues, lo primero en que tenemos que insistir al hablar de la presunta oposición entre memoria y fantasía es que los recuerdos que todos aceptamos como tales llevan siempre consigo una buena parte de imaginación. Digo esto porque muchas personas tienden a rechazar de plano su reminiscencia de una vida pasada juzgando que no pueden ser auténticas si en ellas se da algún que otro detalle incoherente desde el punto de vista histórico. Y sin embargo estos escépticos probablemente no descartan la realidad de su propia infancia solo porque su memoria no les es fiel en ciertos pormenores. Al recordar tanto una vida pasada como la actual, nuestra imaginación colma a menudo las lagunas y redondea la historia de múltiples maneras, a cual más sutil. Cuando el cuadro que evocamos no es del todo claro, el inconsciente nos lo retoca. El segundo aspecto que debe ponerse de relieve en el relato de Peter es que no se trataba de una mera repetición de recuerdos, o sea de una narración, sino de una experiencia renovada. Tanto es así que todo en Peter aparecía transformado, voz, rostro, estado de ánimo y gestos característicos. Peter se había convertido en aquel personaje del Midwest del siglo pasado, había adquirido, aunque temporalmente, una intensidad o personalidad muy distinta de la suya actual. ¿Estaba acaso representando un papel o fingiendo? Cierto que no, conscientemente. Nunca en toda su vida había recibido Peter una sola lección de arte dramático. Por casualidad se hallaba presente en aquel grupo un músico profesional, aficionado al teatro, que había desempeñado muchos papeles como actor. Chico, qué bárbaro. Conozco a algunos profesores de teatro que darían un ojo de la cara por una interpretación como esa. Fue su reacción espontánea al acabarse la sesión. Gracias a películas como Mande, La ladrona, de Alfred Hitchcock, o Ecus, de Peter Schaffer, muchísimas personas están ya familiarizadas con la idea de regresión terapéutica a un trauma infantil olvidado. Los terapeutas han demostrado repetidas veces que, haciendo retroceder a un paciente a una edad determinada en que tuvo lugar algún suceso violento o emocionalmente perturbador y obligándole a revivirlo, desaparecen la mayoría de los síntomas asociados con el acontecimiento, si no todos ellos. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, muchos psiquiatras liberaron de su estado de choque y de los síntomas residuales de terror, con gran éxito, a personas traumatizadas por los bombardeos que habían presenciado. Sí, dirá el escéptico, la regresión a una edad y a sucesos de la vida presente es una cosa, pero el regresar a otra vida es algo muy diferente, por muchas semejanzas que ofrezca en lo exterior y en cuanto a su eficacia. En efecto, ¿qué significa realmente volver a experimentar la vida de otra persona? Significa, creo yo, mucho más que el simple imaginar la vida de otra persona en el sentido de que se inventa. Entre los cientos de miles de personas que han regresado a otra época, la inmensa mayoría conviene en que no es cosa de pura invención o imaginación. Muchos, como Peter, se encuentran hondamente implicados en la historia, con lo que muy claramente es una conciencia distinta del yo.
Nuevas palabras y emociones, dicen, salen espontáneamente a flote, con escasa o ninguna ayuda del guía. Algunos han llegado a describir el fenómeno no como una ligera posesión, algo así como si otra personalidad los invadiera temporalmente. La diferencia con la verdadera posesión, no obstante, reside en que estas otras vidas parecen realmente pertenecer a la persona que regresa, se experimenta una profunda sensación de familiaridad, y no la extrañeza o alienación que provoca la posesión propiamente dicha, aun en sus formas más mitigadas. Lo que el recuerdo de una vida pasada entraña es una especie de honda identificación con una personalidad, interna o secundaria, y ello en su sentido más pleno, es decir, sin que la imaginación intervenga para nada, como intervienen los recuerdos normales. Shelley describía esto diciendo que, uno debe imaginar intensa y exhaustivamente, y que una persona debe ponerse en el lugar de otra, véase también Cap 12. Cuando leemos una novela, vemos una película o asistimos a una representación teatral, todos practicamos en mayor o menor grado una identificación imaginativa con los protagonistas. Sentimos terror o compasión al imaginarnos la historia como si estuviéramos, en el pellejo, de esos personajes, como si sus penas y alegrías fueran nuestras. Esto es posible, psicológicamente, porque tenemos ya dentro de nosotros nuestras propias versiones de tales personajes y de lo que les pasa. Jung estimaba que nuestra disposición a sentirnos héroes, traidores, amantes, déspotas, etc., según los casos, proviene de los arquetipos, o caracteres antiguos y universales que constituyen las estructuras básicas de nuestra psique. Nacemos, pues, con una propensión a imaginar a otros seres humanos en estas formas características. La literatura, el teatro y el cine nos proporcionan diversos tipos de manchas de tinta, al estilo de Rorschach, en las que proyectamos nuestra versión de esas figuras internas. Naturalmente, los autores de tales tramas o argumentos tratan de describir sus propias figuras internas de manera realista, pero lo importante es que, al leer la novela o ver la película, nosotros mismos activamos nuestro reparto interior de los personajes a la superficie de la conciencia con gran claridad, detalle y coherencia, ofreciendo a la psique una pantalla en blanco, llamada vida pasada, en la que los proyectamos. Reconocer y, todavía más, experimentar al otro en nosotros mismos es, a mi juicio, el primer paso hacia una genuina reflexión psicológica y hacia el convencimiento íntimo de que en nuestra conciencia profunda o plena somos seres múltiples, es decir, poseemos muchas personalidades. Algunos de estos otros, yo's, están sorprendentemente cercanos a la conciencia y pueden despertarse con toda facilidad por medio de juegos teatrales o ejercicios de imaginación dirigidos. Lo que no se ha reconocido en psicoterapia hasta hace muy poco es que esas personalidades secundarias resultan tan complejas y pulidas como nuestra personalidad habitual, llegando a poder también detallar su historia desde el nacimiento hasta la muerte. Vidas pasadas, romance o realidad. Los casos de Ellen y Alice. Sin duda habrá quienes se nieguen a describir esos yo's como personalidades de una vida anterior, haciendo notar que los personajes de una buena novela pueden igualmente tener biografías tan complejas e imprevisibles como las de cualquier ser humano, sin por ello dejar de ser productos de la imaginación más que de la memoria. Yo mismo me hubiera inclinado en otros tiempos a estar de acuerdo con esta objeción, a no ser por el caso de una mujer que vino a mi consulta y que de hecho ejercía la profesión de escritora de novelas populares. Esta escritora, a quien llamaré Ellen, se sometió a un ejercicio de regresión, llegando a encontrarse en el siglo XIX como hija única de una respetable familia de clase media en Inglaterra del Norte. La joven Ellen llevaba con los suyos una vida muy delimitada y honorable en una pequeña ciudad costera. No estaba casada, por falta de pretendientes aceptables, ni insistían sus padres en que se casara, aunque en el punto de partida de regresión tenía ya 20 y tantos años. El acontecimiento que cambió su vida fue la visita de un joven y apuesto comerciante de Londres, de quien, debido entre otras cosas a la monotonía y aridez de su vida provinciana, se enamora perdidamente, aunque en silencio. El galán es claramente un hombre de mundo y simboliza para Ellen la posibilidad de salir de su tediosa existencia. Pero ella empieza poco a poco a dudar de su sinceridad, pues pese al noviazgo de ambos ya formalizado no observa en él ningún esfuerzo para llevar a efecto su compromiso. Hay una escena tempestuosa en que su padre interviene acusando al novio de estar obrando con mala fe. Obnubilada por sus aspiraciones románticas, ella no se había percatado de las verdaderas intenciones de su pretendiente, pero ahora se deja llevar por la cólera y permite a su padre que lo despida. Por algún tiempo da rienda suelta a su furor ante la traición del joven,
las restricciones de su propia vida y el hecho de ser mujer en semejante mundo. Su padre no está dispuesto a tolerar tales arrebatos, que califica de histéricos, lo que la obliga a reprimir sus emociones. No teniendo ya a su madre, muerta unos años atrás, la muchacha se siente muy sola con un padre cada vez más achacoso y cada vez también más dominador. A la muerte de este, hereda la casa familiar y experimenta una terrible soledad. Su resentimiento hacia los dos hombres que ha conocido degenera en amargura y aún en un odio que permanecerá hasta el fin de sus días. Al reflexionar sobre su vida cuando todo ha pasado ya, Ellen la ve como un inmenso desperdicio y se lamenta de haber cometido el error de haberse dejado manejar por otros. Vuelta en sí, después de la regresión, Ellen expresa en su mirada un profundo asombro. Dios mío, dice, ese fue el argumento de mi primera novela, pero no se acababa así. En mi novela el joven vuelve, se casa con ella y la lleva a la capital. Pero luego, en mi versión, resulta ser un desaprensivo. El matrimonio se deshace y esto le sirve a ella para irse a correr mundo y tener toda clase de aventuras amorosas. Tal como suena, su novela real contenta todos los ingredientes del típico romance. Al contrario, la historia de su vida pasada, como la habla evocado, aparecía como algo silenciosamente trágico y con un desenlace nada romántico. Quizá un Balzac o un Henry James habrían sacado una novela hondamente conmovedora de tan prosaica historia, pero Ellen no aspiraba a tales alturas literarias. Lo que me hanle, la atención al oírle comparar ambas historias fue que su reciente novela podía haberle servido de compensación imaginativa por la angustia y el abandono experimentados en la genuina evocación de una vida pasada cuyos sucesos no habían aflorado plenamente por ser demasiado dolorosos. Esto me llevaba también a preguntarme si el resto de sus novelas no serían asimismo una compensación por ese vago recuerdo de un amor no correspondido. Desde el punto de vista terapéutico, lo que la sesión puso al descubierto fue la dificultad para Ellen de afrontar y deshacer ese nudo interior de congoja, rabia y profunda angustia en relación con la historia de aquella pobre muchacha tan sola y desechada por su pretendiente. Una historia que aún vivía en su inconsciente. Su profesión de escritora de novelas románticas la había sin duda ayudado a aliviar en buena parte esa tristeza y dar expresión a ciertos anhelos que su timidez le impedía realizar en la vida actual. De alguna manera, pues, el oficio que había escogido le proporcionaba una forma de autocuración, pero quedaba todavía intacto el núcleo de su complejo, con sus desgarrados y amargas imágenes de pérdida y abandono y su inconfesable pensamiento, nadie me quiere ni me hago querer. De igual modo, en la historia de Peter, la evocación de la miserable vida de aquel pobre mozo de labranza y marginado social revela sentimientos muy ocultos y hondamente arraigados de humillación y amor propio herido, acompañados de furor homicida y culpabilidad. Se me hace difícil creer que Peter hubiera decidido inventarse tan complicada y poco heroica historia solo para impresionarme a mí o al grupo. Si algo puede decirse de su relato, es que se trataba de una confesión bajosamente lograda que obligaba a Peter a enfrentarse directamente en el futuro con su tendencia a aislarse de los demás, su desconfianza de toda autoridad y sus temores ante su propia fascinación por la violencia. Los respectivos casos de Peter y Ellen son, de hecho, característicos de los miles de vidas evocadas por mis clientes. Son también muy semejantes a los casos que otros terapeutas tienen acumulados en sus ficheros. A diferencia de los estereotipos populares de evocación de vidas pasadas que propaga la prensa sensacionalista, la inmensa mayoría de tales vidas no tienen nada que ver con sacerdotisas egipcias o esposas de Enrique VIII. La mayor parte de ellas son apenas identificables con nuestro familiar contexto histórico. Desfilan personajes de toda época y lugar, miembros de tribus africanas, cazadores minadas, esclavos anónimos, mercaderes del Medio Oriente, desconocidos campesinos medievales, etc. A menudo saben como máximo el nombre de su cacique o su amo, y todavía con más frecuencia se sitúan en tiempos y lugares totalmente anodinos de la historia europea o antigua. Otro ejemplo del carácter poco romántico de ciertas vidas pasadas es el caso de Alice, que describiré brevemente. En su regresión, Alice se vio a sí misma como un niño en la Inglaterra industrial del siglo XIX. Tratábase de un miserable golfillo de 6 o 7 años que dormía en callejuelas o bajo los puentes, mendigaba o robaba para comer, era constantemente perseguido o maltratado y llevaba una vida errante y en grado sumo desgraciada, de pura supervivencia. A medida que iban sucediéndose las escenas, a cual más triste, aguardaba yo ese acontecimiento que lo cambiaría todo como por encanto y haría renacer en el protagonismo la esperanza o una nueva orientación. En el fondo de mi mente, claro está,
Habían empezado ya a surgir imágenes de Oliver Twist y de Los Miserables, según escuchaba el relato. ¿Y qué ocurre después?, preguntaba, esperando que la rueda de la fortuna de aquel pilluelo acabara por tomar un giro más halagüeño. Esta vez era yo el romántico que buscaba compensaciones. No veo nada, todo está oscuro, nada, decía Alice. Muchos años de estas regresiones dirigidas me han hecho describir el fenseismeno que yo definiría como de pasarse de la raya, cuando se avanza en el tiempo al evocar una vida anterior. La oscuridad o falta de imágenes es casi siempre un signo de que la muerte ha sobrevenido. Dije, pues, a Alice, retrocede y cuéntame lo que pasa antes de esa oscuridad. Estoy cruzando una calle. Me siento cansado y débil. Es invierno y no he comido lo suficiente. Voy distraído. ¡Ay! ¡Qué golpe tan terrible! Es un carro. Me ha aplastado la cabeza, el pecho. Todo lo veo en negro. De repente estoy por encima de mi cuerpo. Se acabó todo. ¡Qué vida tan triste, tan insulsa! Otros clientes rememoran vidas terminadas abruptamente, en edad temprana, por el hambre, la peste o la enfermedad. Hay también innumerables existencias de jóvenes que mueren en el campo de batalla apenas comenzada su vida militar, dejando allá su cuerpo con un sentimiento de amargura y desilusión 6n, al ver fallidas todas las promesas de gloria y honor que les habían hecho. Tal vez lo más curioso de todo a este respecto son los casos de muerte al nacer y aún antes de nacer. La muerte de un feto, de resultas de un aborto o un mal parto, no puede ciertamente considerarse como un brillante tema de conversación 6n, mundana, ni como algo que provenga de haber pasado largas horas ante la pantalla del televisor. En suma, no es el romance lo que caracteriza la mayoría de las vidas pasadas que se evocan durante mi terapia, sino un amargo e implacable realismo. No pocas veces me recuerda esto las sombrías palabras del filósofo Thomas Hobbes, cuando escribía que la vida del hombre es solitaria, mediocre, repulsiva, bestial y breve. 3 explicaciones del fenómeno de las vidas pasadas. Tras muchos años de presenciar, dirigir y archivar centenares y aún miles de historias de una vida pasada, como las de Peter, Ellen y Alice, no puedo pretender el no haber dado vueltas y más vueltas en mi cabeza a las inquietantes cuestiones de si todo esto es memoria o fantasía, si esas otras vidas son realmente nuestras y si de veras nuestra alma continúa existiendo después de la muerte, como lo aseguran muchas tradiciones religiosas. Pero, al ser yo un terapeuta y no un filósofo, tengo tal vez la suerte de no verme ligado por el problema de la fe o falta de fe. Nada me fuerza a aplazar mis sesiones hasta que un docto tribunal de parapsicólogos y metafísicos se pronuncie sobre estos temas. No es que no tengan importantes observaciones que hacer, en el próximo capítulo hablaremos de sus aportaciones, pero para el terapeuta hay otra clase de verdad, la verdad psíquica, lo que es real para el paciente. Pedir a cada uno de mis clientes, cuando se encuentra en estado de concentración, que trate cualesquiera imágenes que vayan surgiendo como si fueran reales es meramente llevarle a que haga un experimento, a que mantenga una actitud hipotética mientras dura la sesión. Ni yo ni mis clientes estamos en absoluto comprometidos con una determinada doctrina o postura filosófica, sino solo con tomar bien en serio lo que venga y no devaluarlo como cosa de pura imaginación. Siempre les digo esto, no importa que crea usted o no en la reencarnación. El inconsciente exhuma casi siempre la historia de alguna vida pasada cuando a ello se le invite de modo correcto de, a decir verdad, llego a veces a pensar que, aunque la mente consciente sea escéptica en grado sumo sobre la realidad de las vidas pasadas como recuerdos históricos, el inconsciente cree muy de veras y solo está esperando a que lo interpelen. Con todo, pese a que el praxeisito de este libro no es demostrar la hipótesis de la reencarnación, como ya lo he dicho antes, considero útil terminar este capítulo con un breve bosquejo del resultado de mis investigaciones, concretado en las 3 principales posiciones teóricas que la mayoría de las personas adoptan para tratar de explicar el fenómeno de las vidas pasadas. Al lector le tocará entonces decidir con cuál de esas posiciones se siente más C6 modo y por cuál de ellas opta. Mis propios prejuicios irán también mostrándose a lo largo del libro. La primera posición 6n es la que llamo positivista o de tabla rasa. Esta actitud tiene por axioma fundamental el que la mente está completamente en blanco, tabula rasa, en latín, al nacer y que tenemos solo una vida o identidad, por tanto, todo trastorno psicológico ha de ser debido a experiencias de nuestra única vida, la presente. La sola manera en que el positivista está generalmente dispuesto a explicar los relatos de vidas pasadas, por exactos que parezcan desde el punto de vista histórico,
es verlos como fruto de una imaginación y fantasía inconscientes, derivadas de historias ya hace mucho tiempo olvidadas, de programas de televisión que han dejado huella en el fondo de nuestra conciencia, de lecturas o de conversaciones familiares oídas durante nuestra primera infancia. Esta capacidad mental de crearse de modo inconsciente otras identidades, a veces tan complejas, se llama criptoamnesia, véase el capítulo siguiente. Basándose en el trabajo del Dr. Thomas Berney sobre la memoria in útero, dado al público en su libro, La vida secreta del niño por nacer, algunos positivistas son ahora capaces de decir que la criptoamnesia puede incluso darse antes de nacer. La actual ortodoxia freudiana, el propio Freud era mucho más abierto, consiste en tener todas esas historias por proyecciones de la imaginación infantil que provienen de conflictos emocionales asociados con los padres, el famoso complejo de Edipo. En general, los positivistas de todo tipo tienden a poseer normas bastante estrictas sobre lo que es real y lo que procede de la fantasía o imaginación. La segunda postura corriente frente al fenómeno de las vidas pasadas es la que yo designo por el nombre de la gran memoria. Con esto me refiero a la persuasis 6N de que todos nosotros tenemos acceso, en sueños, meditación o hipnosis, a un estrato universal del inconsciente que no consta ya solo de nuestras olvidadas experiencias o fantasías. Según esta posición, todos somos capaces, si estamos bien preparados, de recurrir a las vastas reservas de la memoria colectiva de la humanidad. A esta memoria universal se le han dado muchos nombres: crónica de la casa, inconsciente colectivo, Yun, o, simplemente, gran memoria. La medium Joan Gran acuiseis la expresión, memoria lejana, para describir la facultad activa de evocar otras vidas. Los parapsicólogos, por su parte, designan prudentemente esta habilidad por el término de retrocognición. He aquí cómo el poeta W. B. Yeats, del que proviene mi epíteto favorito, describe el modo en que rego a este punto de vista. Ante los ojos de la mente, dormido o despierto, discurrían imágenes que uno iría pronto a descubrir en algún libro que jamás había leído, y tras buscar en vano una explicación de la actual teoría de los recuerdos personales ya olvidados, acabe por creer en una gran memoria que va transmitiéndose de generación en generación. Lo importante acerca de esta posición, comparada con la que sigue, es decir, la reencarnacionista, es que la gran memoria, por cambiar un poco la metáfora, no necesita de la reencarnación para que podamos sintonizar con las ondas históricas. Resulta, pues, una posición atractiva para quienes creen, como Hamlet, que hay en el cielo y la tierra más cosas que aquellas con las que sueña la filosofía positivista. Sin embargo, no llega a explicar por qué ciertos recuerdos parecen venirles repetidamente a algunos individuos y no a otros, o por qué tales recuerdos suenan tan misteriosamente familiares a muchos de quienes los evocan. El moderno consenso experimental nos indica que los recuerdos de una vida pasada no son en modo alguno arbitrarios o casuales, sencillamente, no tenemos acceso al ordenador cósmico, a Disc16N, ni podemos extraer del mismo cualquier vida que nos apetezca. Nos guste o no, algunas de esas vidas parecen de hecho pertenecernos individualmente. Sí, ahí está el problema, como diría Hamlet. La tercera posición 6N, la reencarnacionista, es bien conocida en nuestros días. La aceptemos o no a grandes rasgos sostiene, con Wordsworth y otros Plat 6 nicos occidentales, que nuestro nacer es solo un dormir y un olvidar. El alma que surge al nacer ha conocido ya muchas vidas en numerosos cuerpos, acumulando méritos o deméritos como consecuencias kármicas de actos anteriormente realizados. Quien siembra el egoísmo en una vida cosechará en otra el infortunio, conforme a la ley universal de causa y efectos psíquicos, llamada karma. En casi todas las tradiciones religiosas, de cualquier época, se encuentran elocuentes testimonios de esta creencia, probablemente tan antigua como el hombre mismo. En Occidente, la teoría de la reencarnación ha ejercido también gran atractivo, contando entre sus adeptos a hombres tan ilustres como Goethe, Benjamin Franklin, David Hume, Schopenhauer, Tolstoy y T.H. Huxley, por no citar sino a unos pocos. Influencia de la teosofía. En lo que a mí toca, no he dejado de oscilar constantemente entre la segunda y tercera posición. Como seguidor de Jung, me atrae, lo mismo que, a él, la idea de la gran memoria, pero a la vez me veo tentado a poner toda la carne en el asador, y adoptar la reencarnación en su sublime sencillez. Por lo que hace a la posición positivista, pienso que su perspectiva de la psique es demasiado estrecha y materialista. Me parece simple arrogancia ignorar sin más los cientos de miles de casos de vidas pasadas actualmente archivados, tan siquiera como datos fenomenológicos,
por la mera razón de que solo pueden ser fantasías o de que discrepen en tal o cual menudencia histórica. Los positivistas me recuerdan a esos caminantes cautos que no se atreven a acercarse mucho a un borde abrupto del terreno y ver lo que hay más allá, por miedo a caerse. Al propio tiempo, se me plantean muchas graves reservas sobre la teoría de la reencarnación tal como la presentan la mayor parte de los escritores y pensadores occidentales. El principal obstáculo con que tropiezo a propósito de la doctrina más común acerca de la reencarnación es que muy pocos reencarnacionistas se dan cuenta de cómo sus ideas están completamente saturadas de los tópicos de la teosofía decimonónica. Esta influentísima pseudo-religión, como la llama René Guénon, el gran historiador francés de las tradiciones sagradas, se debe mayormente a la síntesis elaborada por Madame H. P. Blavatsky, 1831 a 1891, famosa médium y escritora de origen ruso. Surgido como reacción romántica contra el materialismo científico y un cristianismo espiritualmente moribundo, el movimiento teosófico parecía ofrecer alimento apto a una generación hambrienta de sabiduría antigua y misticismo. Lo que tal generación obtuvo, sin embargo, fue el revoltijo de Madame Blavatsky, en extremo fascinante. Eso sí, donde se entremezclaban auténticas doctrinas con manidos clichés ocultistas. Comenta Guénon. La teosofía es, en suma, solo una confusa mezcla de neoplatonismo, gnosticismo, cábala judía, hermetismo y ocultismo, todo ello articulado en torno a dos o tres ideas que, quiérase o no, son enteramente modernas y de origen occidental. En un principio este heteróclito sistema fue presentado como budismo esotérico, pero es fácil comprobar que sus vínculos con el verdadero budismo son sumamente tenues. Las ideas modernas y occidentales, a que alude Guénon, no son otra cosa que el doble de los lemas decimonónicos de evolución y progreso, arquetipos todavía hoy muy ligados al mito occidental que mantenemos acerca de nosotros mismos. Escribía también Guénon. La teosofía atribuye notable importancia a la idea de evolución, concepto muy occidental y muy moderno, y, como la mayoría de las ramas del espiritismo, con las que está estrechamente vinculada por sus orígenes, la teosofía asocia esta idea con la reencarnación. Este particular concepto de la reencarnación parece haber surgido entre algunos visionarios socialistas franceses de la primera mitad del siglo XIX. Una consecuencia importante del vasto influjo de la teosofía es que los apologistas de la reencarnación aún siguen pintando un cuadro bastante sentimental de la evolución del alma y su progreso por los senderos del karma, bajo la tutela, claro está, de una distinguida camarilla de excelsos maestros, de todo tipo. Tales presentaciones invariablemente redundan en cierta pomposidad o lo que Jung llamaría inflación del yo, por falta de un serio fundamento en la tradicional psicología espiritual, ya se trate de yoga o de meditación budista. Los escritores de metafísica popular no aciertan a distinguir como conviene entre la personalidad definida por el yo y esa otra personalidad más amplia que llamamos alma, con lo que involuntariamente fomentan toda esa cháchara sobre el karma que se concreta en frases como «ya sé que este es mi último viaje». Estrictamente hablando, el yo no se reencarna en absoluto, sino solo el alma, y aún así no está nada claro hasta qué punto su progresión es lineal e histórica. Mis propias convicciones, que irán apareciendo de un modo u otro en lo que sigue, han sido alimentadas por los maestros de la tradición psicoanalítica, en particular Freud, Jung y Reich, y por mi contacto con una auténtica tradición budista en la forma denominada Theravada, junto con su práctica de la meditación vipassana. Intelectual y espiritualmente, me encuentro sobre todo a mis anchas en lo que hoy se ha venido a llamar psicología transpersonal, movimiento que trata de conciliar las perspectivas psicológica y espiritual. Para mí, la personalidad conocida como el yo, no es más que un efímero fragmento del gran ser a quien debe amor y obediencia y cuyas leyes de disolución y reestructuración siguen siendo un mysterium tremendum et fascinan, es decir, un tremendo y fascinante misterio. Las imágenes, propuestas por Blavatsky, de una evolución lineal del alma o las superiores asociaciones espirituales, de Rudolf Steiner no me atraen. Prefiero permanecer mudo ante la vasta y milagrosa trama y reabsorción del alma y ante el sinfín de alturas y profundidades de la psique en busca del conocimiento de sí misma. Goethe, en Fausto, lo expresaba mucho mejor. Formación, transformación, recreación eterna de una mente eterna. Fin de esta parte.